Hola, sean muy bienvenidos a esta segunda clase de nuestro curso Espiritualidad en la Posmodernidad. Y en esta segunda clase vamos a estar hablando sobre lo difícil que es la vida de un ateo, la difícil vida de un ateo. Nada en contra de los ateos, tengo amigos que lo son. Sin embargo, vamos aquí a justamente ver de qué forma un ateo debe luchar contra una serie de situaciones en su propia vida que le generan, ¿ah?, algún tipo de dificultad. Porque no es fácil ser ateo en este mundo. Ahí vamos ahí sí, a compartir la pantalla. No es fácil ser ateo en este mundo. A pesar de que los ateos generalmente son hostiles al mensaje cristiano, es difícil conseguir a un ateo convicto. Y la razón de eso no tiene que ver con la discriminación que o que suelen, ¿cierto?, alegar en contra de ellos, sino el esfuerzo que ellos mismos necesitan para poder liberarse de la noción envolvente de la existencia de Dios. Ya lo decía el salmista acá en el Salmo, tengo acá la cita en el Salmo 14, ¿ya? El rey de Israel, ¿cierto?, escribió: dice el insensato en su corazón, no hay Dios, o el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. O sea, la verdad es que el ateo necesita hacer un esfuerzo para poder decirse a sí mismo que Dios no existe. Él necesita hacer eso porque todo alrededor suyo, así como dentro de sí mismo, como lo vamos a ver en esta clase, grita de manera imposible de callar de que Dios sí existe. El punto acá, para comenzar, es eh, cómo nosotros podemos descubrir la verdad, la bondad, de qué forma esto puede funcionar para un ateo. ¿Dónde está la verdad, al final de cuentas? Y la verdad con V mayúscula, o como decía Francis Schaeffer, la verdad verdadera. En un mundo moderno, ¿ya? Hablamos un poco ya sobre la diferencia entre modernidad, posmodernidad. Entonces, en un mundo moderno donde la tecnología y la ciencia fueron conquistando los mayores espacios, fue declarado entonces que ya no había espacio para las creencias en milagros, en intervenciones divinas, eh, o en algún tipo de interferencia sobrenatural. Tampoco para creer en aquellas viejas historias bíblicas. Eso es lo que nosotros escuchamos decir en nuestro tiempo también. Todo lo que el hombre tenía era justamente su propia capacidad de poder resolver sus propios problemas. En este sentido, Dios ya no era necesario, ya que lo sobrenatural no existe, y si existe, si es que acaso existe esto sobrenatural, está tan distante de la humanidad que no puede ser alcanzado. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia de la filosofía que nos ayuda a poder entender esto, percibimos cómo es que el racionalismo trajo escepticismo y finalmente generó el agnosticismo, que puede ser definido de alguna u otra forma como la imposibilidad de poder conocer algo realmente. En la Edad Media, el filósofo francés René Descartes, que vivió entre los años 1596 y 1650, él quería llegar a las ideas fundamentales de estas cosas y para eso creó un riguroso proceso de duda sistemática. Todo lo que fuese susceptible de duda debería ser rechazado. Eso era lo que Descartes buscaba. Conocemos su famosa frase: pienso, luego existo. O sea, porque pienso,
se demuestra que existo. Esa es la idea de esta frase. Ahora, esta frase hizo eh, bastante eco, ¿ya? Se hizo muy conocida y frecuentemente vemos bastantes parodias de esta frase en distintos lugares. Pero Descartes simplemente estaba queriendo decir que esa era la cosa más básica que no puede ser negada. Eso le daba seguridad para poder comenzar a construir un sistema de pensamiento confiable. De pienso, luego existo, Descartes pasó o saltó a la declaración pienso, luego Dios existe. Descartes decía lo siguiente: yo no tendría la idea de una substancia infinita, ¿ya? Yo que soy un ser finito, si ella no hubiera sido colocada en mí por alguna substancia que fuese verdaderamente infinita. Entonces, la existencia de Dios era necesaria. Eso es lo que Descartes de una u otra forma nos quería decir, de que la existencia de Dios era necesaria para poder explicar la existencia de la perfección y la existencia de la propia persona. O sea, ¿cómo un ser humano piensa en lo infinito si no tiene la capacidad, por ser un ser finito, de pensar en esa infinitud? Esos eran los pensamientos de René Descartes. Entonces, en este sentido, Descartes se alineó con los filósofos y los teólogos clásicos. Y a lo largo de la historia, como dice allí en pantalla, casi todos los que intentaron negar la existencia de Dios tuvieron que luchar con esta lógica cartesiana, ¿ya? De hecho, y de acuerdo con el racionalismo cartesiano, el hombre tenía ideas innatas sobre la divinidad. Algo había en su interior que le hablaba de esta divinidad. Y eso produjo bastantes reacciones en Europa. Una de las mayores reacciones que hubo en Europa en ese tiempo fue la de el inglés John Locke, que vivió allí desde 1632 a 1704. Locke siguió la línea racionalista, igual que Descartes, pero percibió fallas e inconstancias o inconsistencias en el pensamiento cartesiano. Dudó de la existencia intuitiva del ser humano para poder o para lograr adquirir el conocimiento. Locke decía que el ser humano nace como una especie de tabla rasa. Aquí en este diagrama se va a poder entender mejor. O sea, sin ninguna idea innata. ¿Ah? Eso es lo que planteaba John Locke. Y que todo lo que se adquiere, o todo lo que adquiere es dentro del periodo de vida, ¿ya? Y a través de las experiencias. Solamente a través de las experiencias el hombre o el ser humano lograba ir interiorizando cierto tipo de ideas y todo lo demás. Entonces Locke entendía que la idea de la existencia de Dios no era algo innato al ser humano. Al contrario, el hombre piensa en la existencia de Dios por el análisis de las cosas existentes. Locke entendió que la existencia de Dios era necesaria, ya que alguna cosa necesitaba existir desde toda la eternidad o entonces nada podría existir. O sea, no puede existir algo si no hay algo preexistente, eterno, antes a él. Sin embargo, el punto de Locke es que él colocó la existencia de Dios dentro del campo de las experiencias, como dice aquí en el diagrama. Y así hizo de la existencia de Dios algo muy difícil de poder afirmar. Entonces ya no era una idea en sí, sino que era algo que carecía de todo tipo de comprobación. La discusión, eh, la discusión entre Descartes y Locke llevó a otro importante filósofo de ese periodo a trabajar sobre este mismo asunto, y ese fue David Hume, ¿ya? David Hume, que fue posterior, como les decía, a Descartes y a Locke. Ah, Hume siempre
eh, digamos, tomó este abordaje de Locke y lo llevó hasta las profundidades del escepticismo. ¿Ya? Decía Locke lo siguiente: si la idea de Dios necesita ser comprobada por la razón y por la experiencia, y una vez que eso es imposible de hacer, entonces solamente queda la duda. Alguien podría decir bastante pesimista el pensamiento. El verdadero conocimiento, si acaso existe, estaría simplemente más allá de cualquier tipo de capacidad humana, y siendo así, la ignorancia podía ser convertida en algún tipo de método. Entonces, el escepticismo de Hume despertó eh, de su sueño dogmático, ¿ya? En estas ideas que se planteaba, eh, en el filósofo que podría ser denominado por muchos como el mayor filósofo de la era moderna. Estoy hablando de Immanuel Kant, que vivió allí entre 1724 y 1804. Kant se transformó de una u otra forma en el divisor de aguas de la filosofía moderna. Kant entendió correctamente que el empirismo escéptico de Hume imposibilitaba el conocimiento verdadero y no creía que la limitación, estoy hablando de acá, ¿cierto? El empirismo escéptico limita o imposibilita a el conocimiento verdadero, y realmente él no creía que la limitación del conocimiento humano exigiera algún tipo de rechazo escéptico de todos los conceptos metafísicos, de todos los conceptos sobrenaturales. ¿Ya? Para evitar justamente eso, él hizo una distinción entre los mundos fenomenal, el mundo de los fenómenos, y el mundo noumenal, o el mundo no de las ideas, no tiene esa noción. Lo vamos a ver acá en la forma en que lo plantea, y ahí lo vamos a poder entender mejor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Kant? Él dijo que solamente nosotros podíamos conocer fenómenos. ¿Ya? Nosotros podemos conocer fenómenos, aquello que se presenta a los sentidos, porque en la esfera contraria a la que sería sobrenatural, estas cosas no podrían ser conocidas. Entonces Dios, para Kant, estaba justamente en este campo, en el noumenal. Por eso colocamos ahí en el diagrama a Dios en este lado. ¿Ya? Lo coloca en ese lugar. Entonces, no podía Dios ser realmente conocido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no era un fenómeno que lo pudiéramos percibir a través de los sentidos. ¿Ya? No era conocible. ¿Sí? Entonces, aunque Kant creía en la existencia de Dios, la filosofía que él desarrolló hizo de la existencia de Dios algo demasiado vago y totalmente inverificable, no se podía verificar. Entonces, eh, a esto se le conoció como un agnosticismo metafísico. ¿Qué significa eso? Palabras medias raras. Significa simplemente la negación de la posibilidad de conocimiento de las cosas que no son físicas, que no las podemos percibir a través de los sentidos. Entonces, la evolución de la filosofía redireccionó. Yo decía esto la clase anterior, que aparecen, desaparecen. Acá lo que nosotros vemos es que la evolución de la filosofía redireccionó su objetivo de lo sobrenatural, lo que vamos a denominar como metafísica, a la naturaleza. Entonces acá lo que ocurrió es que las ideas sobrenaturales tenían que ser dejadas de lado, ya sea porque no existía lo sobrenatural, como ellos planteaban, o simplemente porque era imposible analizarlo. Entonces, fíjense lo que ocurre al nosotros dejar a Dios en esa situación. Ahora, ¿cuál es el punto y cuál es el problema que surge acá? El problema que surge es que hay demasiadas evidencias claras, sin embargo, son negadas constantemente. El escepticismo, o el agnosticismo también, se han convertido en la filosofía de vida de muchas personas, especialmente en el periodo moderno. Pero el escéptico no tiene una vida fácil. Hay un inmenso testimonio ante los ojos humanos que tiene que ser ignorado
para que una persona rechace la idea de la existencia de Dios y del mundo sobrenatural. Hay en el ser humano una especie de sentido de la existencia de Dios. Juan Calvino llamó a esto sensus in divinitatis, ¿ya? Calvino dijo sobre esto que nosotros, sin discusión alguna, afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento, sentido de la divinidad en sí mismo. Y por esto, perdón, y esto es por un instinto natural, es algo que Dios colocó en el ser humano. Entonces, por causa de eso, los seres humanos siempre conservan aquella semilla de la religión. En todas las tribus nosotros encontramos esta necesidad de poder encontrar a Dios. Y obviamente el ser humano no puede vivir sin ella. Entonces, la negación de lo sobrenatural, ¿ya? Es la negación de un concepto íntimo y es también la negación de una voz exterior, algo interno y algo externo. Cuando se niega esta posibilidad de lo sobrenatural, se está negando aquello muy interno del ser humano, pero también son cosas o voces exteriores. Esto también lo afirma la Escritura. Si nosotros, por ejemplo, vamos allí al libro de los Salmos nuevamente, en el Salmo 19, del 1 al 4, dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Esta sonora voz de la que habla aquí el salmista, esta sonora voz de la naturaleza, hace eco en el ser humano, pues sus sentimientos más íntimos anhelan por la existencia de Dios. El ateo, ya sea racionalista, escéptico o agnóstico, pasa toda su vida luchando contra esto, intentando silenciar tanto el llamado íntimo, interno de su ser sobre la existencia de Dios, y al mismo tiempo teniendo que cerrar sus ojos y cerrar sus oídos a lo que la propia naturaleza proclama. Entonces, el escepticismo, de cierto modo, es lo que podríamos denominar una decisión existencial. Un escéptico es alguien que eh, siempre rechaza creer en las evidencias. El teólogo Packer está ciertamente en lo correcto cuando dice que el escepticismo nunca es una actitud a ser admirada, siempre tiene algo deliberado. Aquí hay algo que se razona, que se piensa y que se toma un posicionamiento respecto de aquello. Entonces, la mayoría de las veces el escéptico está herido o adquiere, perdón, esta forma de ser porque está herido con alguna situación de vida. Y eso lo lleva a negar el aspecto sobrenatural. ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió la muerte de? ¿Por qué Dios permitió tal accidente? ¿Por qué Dios permitió eh, que se queme la casa? En fin. Entonces, niega el aspecto sobrenatural. Y otras veces está tan prejuiciosamente convencido de que no es verdad aquello en lo que no quiere creer que absolutamente nada lo va a hacer cambiar de opinión. El escepticismo y el agnosticismo funcionan bastante bien en la teoría, pero son terribles en la práctica, porque ellos destruyen finalmente el sentido de la existencia. Nos sobran ideales en el escepticismo y en el agnosticismo. Por eso van preparando el camino para el existencialismo del mundo posmoderno, que es esencialmente existencialista. Y cuando las personas ya se cansan del existencialismo, lo único que queda es el nihilismo, la nada. El nihilismo vendría siendo el hijo natural del existencialismo. En el existencialismo, el hombre dejó de creer en el sentido de la vida, así que pasó a aprovechar la vida de manera desesperada como si fuese todo lo que queda, lo que diría el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos.
El nihilismo, perdón, entendió que si no hay sentido en la vida, entonces absolutamente nada se puede aprovechar. Dentro de lo que nosotros podemos ver en la teología es bastante similar a lo que estoy mostrando en pantalla acá. Fíjense bien que el cristianismo en ese sentido comienza, vamos a agrandar un poco más esta imagen, ahí sí, el cristianismo entonces, o la persona comienza parada, ¿cierto?, aquí en el cristianismo, y la escalera descendiente comienza con la negación de ciertas cosas, como por ejemplo lo que dice acá, que la Biblia no es infalible. Luego, nosotros tenemos que ah, el hombre realmente no ha sido creado a imagen de Dios. De ahí entonces pasa a creer que no pueden existir los milagros. Si no existen los milagros, no existe un nacimiento virginal. Tampoco hay una deidad, no puede existir una deidad. Entonces, finalmente, fíjense cómo va bajando hasta finalmente terminar en esta idea del agnosticismo pleno, ¿ya? Pasando por cada uno de los peldaños que les acabo ahí de mostrar. Ahora, por eso esta clase lleva por título esta idea de la vida de un ateo, ¿cierto? La difícil vida de un ateo. Ahora, para volver aquí, denme un segundo, ahí sí. Entonces, la no existencia de una vida después de la muerte, ¿ya? Que es justamente aquello que plantea esta forma de pensar, y ciertamente la no existencia de un Dios justo, capaz de juzgar todos los actos de las personas, haría de la vida actual algo totalmente despreciable desde la perspectiva moral y también de la justicia. No es necesaria la justicia. O sea, ¿qué sentido tiene ajusticiar? Entonces, serían bienaventurados aquellos que viven sin ley, excepto la ley de satisfacer sus propias pasiones y apetitos. ¿Por qué? Porque no habría ningún tipo de juicio para lo que hagan, ¿ya? Como diría el doctor Truman en la serie ER, una antigua serie de los años 90, eh, la gente podría matar, podría violar y todo en el nombre de sí mismo, o sea, no tendría ningún tipo de castigo. Y acá entonces, así como serían bienaventurados aquellos que simplemente viven sin ley, serían torpes, absurdos, necios, todos aquellos que desean vivir una vida sobria y equilibrada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas jamás recibirían algo por ese esfuerzo. Entonces, el orden actual de todas las cosas se volvería irreverente, perdón, irrelevante, se volvería animalesco y totalmente sin sentido. De hecho, algo o algunas luces de eso hay en nuestro tiempo. La educación, por su parte, la religión, por otro lado, la propia sociedad pasarían a ser elementos de conveniencia, desprovisto de todo tipo de validez por sí mismas, y ciertamente no se generaría una instancia de sociedad. Ahora, todo esto tiene lo que por detrás en el pensamiento o en la gente que piensa de esta forma, lo que podríamos denominar una confianza ingenua. ¿A qué me refiero con esto? Ya al final del siglo XIX y a principios del siglo XX surgió una generación de pensadores humanistas incrédulos en relación con Dios y lo sobrenatural. Era lo normal después de esta escalada descendente que hemos estado viendo y que se las mostré allí respecto de la propia teología. Y esto, eh, estas personas, ¿cierto? Estos incrédulos en relación a Dios y a lo sobrenatural, fueron a su vez bastante optimistas en relación a lo que el ser humano podía y debía construir por sí mismo. Y esto resultó ser un optimismo bastante ingenuo. ¿Por qué? Bernard Russell, ¿ya? Es el caso típico del pensamiento que fue heredero del escepticismo y del agnosticismo. Eh,
Él tiene un pequeño libro, lo pueden encontrar en internet, que se llama ¿Por qué no soy cristiano? En ese discurso, pronunciado el 6 de marzo del año 1927, y quedó registrado en ese libro, se transformó en uno de los marcos del humanismo secular. Lo que dice Bernard Russell moldeó el pensamiento de la gente hasta el día de hoy. Y en este texto, Russell pretendió ofrecer explicaciones convincentes sobre su incredulidad en el cristianismo y sobre su gran expectativa de que la ciencia traería realmente el progreso y la paz que la humanidad necesitaba. El gran esfuerzo de Russell fue derribar los argumentos filosóficos sobre la existencia de Dios, pero lo que realmente hizo Russell fue atacar en general los argumentos de la teología natural, algunos de los cuales ya eran bastante anticuados en ese momento. La fuerza de los argumentos de Russell no está en los cuestionamientos bíblicos o teológicos, los cuales son bastante superficiales, sino que en la conciencia de los males producidos por la iglesia a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que hizo Russell? Acusó a la religión, como está ahí en el diagrama, acusó a la religión de retardar el progreso de la sociedad usando el miedo y de hacer o de hacerle un gran mal a la humanidad. Yo creo que esto ustedes lo han escuchado en más de una oportunidad, sobre todo aquella frase que dice que la religión ha retardado el progreso de la sociedad. Ese es el verdadero motivo por el cual Russell rechazó el cristianismo, al menos esa es la forma en que él lo plantea. Pero si Russell hubiese sido realmente honesto consigo mismo, tendría que rechazar la ciencia por los mismos motivos, exactamente por los mismos motivos, o al menos parecidos, porque queriendo la ciencia liberar a la humanidad, la ciencia también causó demasiados males a la misma humanidad. De hecho, en el año 1945, aquí estamos hablando de 20 años después de este discurso, eh, eran lanzadas las bombas atómicas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, dando fin con ello a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, como decía, o sea, si Russell hubiese sido realmente honesto, habría tenido que lidiar con esta realidad. A pesar de haber sido totalmente escéptico Russell respecto a la religión, se demostró en este sentido infantilmente crédulo en relación a la ciencia, ya que creía que el ser humano lograría mediante la ciencia y el progreso tecnológico, el progreso filosófico, construir una sociedad decente sin requerir ayuda de lo alto, como decía Russell. Y en ese sentido, sus palabras son bastante esclarecedoras. Fíjense bien lo que dice Russell, aquí hay un extracto del libro ¿Por qué no soy cristiano? La ciencia nos puede enseñar, y pienso que también nuestros corazones pueden hacerlo, a no buscar apoyos imaginarios, a no inventar aliados en el cielo, sino a contar primero con nuestros propios esfuerzos aquí abajo para hacer de este mundo un lugar adecuado para vivir. Toda la concepción de Dios es una concepción derivada de los antiguos despotismos orientales. Es una concepción totalmente indigna de los hombres libres. Un mundo bueno necesita de conocimiento, bondad y coraje. Necesita de esperanza en el futuro y no pasar tiempo mirando hacia atrás, hacia un pasado muerto que, si confiamos, será ampliamente superado por el futuro que nuestra inteligencia puede crear. Eso es básicamente una confesión de fe. Al parecer, eh, no quería ver que el progreso humano podría traer males y desgracias. En su entendimiento, el ser humano era suficiente y puede hacer cosas buenas por sí mismo y por el mundo. Pero, ¿será que el mundo realmente mejoró desde que el hombre buscó librarse de la idea de la existencia de Dios?
Y si hablamos del progreso científico, ¿mejoró realmente al ser humano? ¿Disminuyeron las guerras? ¿Disminuyó el hambre? ¿Disminuyeron las enfermedades? ¿Retrocedió el egoísmo? ¿Retrocedió el narcisismo o se detuvo el narcisismo? Entonces, fíjense cómo de modo general lo que Russell hizo fue apuntar a, eh, a blancos fáciles, pero irreales. O como dice Colin Brown en Filosofía y Fe Cristiana, eh, errar al blanco. Russell no ofreció ninguna respuesta a la altura de la religión bíblica y huyó completamente a la confrontación con ella. No quiso, perdón, confrontar esto, pero demostró sí una fe inquebrantable, a pesar de ingenua, en la ciencia y en el progreso humano. Como conclusión de esta segunda clase, hacer nuestra la declaración de Francis August Schaeffer. Dios existe. No hay otra respuesta posible. Podemos tener la certeza que nuestra fe bíblica es absolutamente racional. La vida tiene sentido porque Dios existe, lo dice un gran himno que suele cantarse en varias iglesias. Por esta razón, Dios y solamente Dios es el mayor de los bienes del ser humano. Ah, la existencia es la garantía, la existencia de Dios ciertamente, es la garantía de la racionalidad de nuestra propia existencia. Es la certeza de que la vida tiene sentido. Cuando el escéptico o el ateo dejan de luchar contra esa verdad, finalmente logran encontrar descanso para su alma cansada. Hay un Dios bueno, perdón, y lo suficientemente sabio para planificar todo el universo y poder establecer todas las leyes que gobiernan la creación. Nosotros existimos porque Dios existe. No es irracional creer en la existencia de Dios. No es irracional creer en la Escritura. Es maravilloso poder contemplar las obras de sus manos y saber allí en el fondo de nuestro ser que Él es el gran autor de todas las cosas. Como al final de una presentación podemos levantarnos ante el inmenso escenario de la naturaleza y aplaudir al Creador por toda esta obra de arte que Él ha realizado. Y por sobre todo podemos sentirnos parte de ese orden y propósito, porque no somos fruto de la casualidad. Somos obra de las manos del ser infinito e inteligente que nos creó y que nos incluyó en su plan perfecto y eterno. Esa es la verdad que el cristianismo ofrece. Y por esa razón nosotros podemos decir que sí, si bien es cierto, la vida de un ateo puede ser difícil, pero también la vida del creyente no lo es. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.